es miércoles de mesa y me da mucho gusto saludar en este espacio a quienes son precisamente los que lo hacen, a René Casados, a don Pepe Fonseca y a mi queridísimo Roy Campos, ya listos como siempre para participar. Y bueno, pues dejaré esa primera provocación, como bien dice Joaquín López Dóriga, y atendiendo al tema de la reforma eléctrica, pues que votó en contra la oposición. Vamos con usted, mi querido don Pepe, que realmente es el titular de la provocación. No quisiera yo haberme anticipado. Adelante, don Pepe. No, Mario. Un placer estar otra vez aquí contigo. ¿Sabes? Es que ahorita tú tocaste un punto muy importante. A mí me parece muy peligrosa que como reacción al rechazo de la reforma eléctrica del presidente se lance todo el peso del gobierno y todo el peso del oficialismo contra aquellos que votaron contra la reforma eléctrica. Al calificarlos como traidores a la patria, pues muchos de sus más exaltados seguidores, de los seguidores del presidente, muchos de ellos se convierten en turba de linchamiento. Vemos la mala señal de los incidentes de hoy en la Cámara de Diputados. Don Pepe, ¿no es perdón la interrupción, no es el ADN del fuero? ¿No tendría que ser el ADN del fuero? No. Para las turbas de linchamiento no existe el fuero. Sobre todo cuando son alentadas del poder, ¿eh? Y yo creo que, yo tengo la impresión, no sé si ustedes la compartan, de que se trata de una especie de distracción con el estilo de la casa, con el sello particular de la casa. Algo ocurrió que no quieren que veamos o discutamos, o algo está por ocurrir que no quieren que veamos o discutamos, y creo que es tan serio que no les importa promover la violencia verbal desde el oficialismo, a pesar de que vemos con qué facilidad se puede convertir en violencia física. Caramba, pues sí que el comentario es provocador. Y vamos contigo, Roy, adelante. A ver, Mario, primero, siempre un gusto estar contigo, Mario. Igualmente. Sinceramente. A ver, mira, de este tema hay mucho que platicar. Podemos creer el antecedente. Es cierto, es la primera vez que a un presidente de la República una propuesta de reforma constitucional se la rechazan. Pero no porque sea la primera vez que no la hayan querido, es porque los presidentes en turno, si no veían que tenían las condiciones, mejor la retiraban y no se exhibían a que se la rechazaran. Así pasaba. El presidente decidió no retirarla. El presidente ya sabía que no iba a pasar. Desde aquel viernes 8, cuando la Suprema Corte no declara inconstitucional la ley de energía, él dice, con eso tengo, sabiendo que venía un rechazo a su propuesta y la quería mantener. La posponen en la votación el martes, porque el martes iba a dar su 13º mensaje ciudadano. Imagínate el show que vimos el domingo, verlo al mismo tiempo que el presidente estaba dando su mensaje ciudadano. No lo ensucien. Y entonces lo pasaron al domingo, se vio todo esto de dormir en la Cámara, pero lo que vimos fue un show. Fue un show en donde quitando algunas de las muchas presentaciones en tribuna que sí fueron decentes, la mayoría era muy ideológica. Las propuestas de Morena eran mencionando a López Mateos, a Lázaro Cárdenas y a López Obrador, sus tres próceres que ponían sobre la reforma eléctrica. Y las otras, es decir, no vamos a aprobar los caprichos de una persona, esto no va, o sea, eran muy ideológicas, agresivas. Llegó el momento en donde las diputadas pedían que se revisaran cámaras por las agresiones que estaban sufriendo, es decir, no fue un show que ponderara positivamente la política en México. Y a partir de ese momento inicia lo que tú dices, una violencia física y verbal impresionante. Mira, yo tengo muchos años trabajando en comunicación política, coincido con Pepe que mucho de lo que está pasando es distracción, pero hay un delito que se llama traición a la patria, hay un delito. Entonces, no es que estén diciendo que están acusándolos de un delito. Si creen que hay un delito, hay lugar donde dirimir esa diferencia de que es un delito.
pero no, están poniendo a que públicamente haya un linchamiento que puede derivar en violencia física. Ojo, estamos viendo la violencia en México, la inseguridad en México, que nos dieron cifras, la cantidad de droga, la cantidad de armas, el miedo que existe en general en el mexicano sobre la violencia, y todavía alimentarlo. Echarle gasolina. Echarle gasolina. ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad? Esto sí puede derivar en algo muy profundo. Y entiendo tu pregunta del fuero, ¿eh? Exactamente. El fuero está para que los legisladores puedan opinar, decir y votar como quieran, incluso en contra del Estado, sin ser sujetos a presiones violentas como este caso. Exacto, y no ser perseguido por sus ideas, por sus dichos o posturas. Por eso traía a cuenta el tema del fuero, bueno, que quizá no correctamente expresado en la intervención de don Pepe, pero me parece que ese es el tema del fuero y habría que respetar o, bueno, al menos tolerar, ya no sé qué. Sí, pero sí, hay cuidado, coincido con Pepe, cuidado con este lugar a donde estamos llegando con esta violencia verbal que deriva en física. Así es. Querido René, te saludo con muchísimo gusto hoy por la vía telefónica, pero no nos priva de escucharte. Adelante, René. ¿Qué tal, Mario? Fuerte abrazo, Roy, don Pepe y a tu audiencia. El fuero, sí, lo que sucede es que en los discursos y a veces en las acciones de legisladores, funcionariados, políticos y del propio presidente, de uno y otro bando, tanto no solamente del oficialismo, sino también ha habido casos por parte de las oposiciones, es violentar la ley, es violentar la Constitución, Mario, es violentar el Estado de Derecho. No están protegidos para violar la ley de esa manera, por ningún reparo que quieran. No pueden hacer uso de facto de ese fuero cuando por congruencia ética, política y jurídica hicieron honor al juramento de respetar y hacer valer la Constitución. Estamos, como dijiste al inicio del noticiario, ante un momento de un clima otra vez de violencia indeseable y diría yo de incentivos perversos, Mario. Yo creo que los gobernantes, los políticos y sobre todo el hombre de Estado está llamado siempre a cuidar al máximo la palabra, el lenguaje público. Quienes detentan el poder tienen en una democracia constitucional la obligación y responsabilidad de respetar los derechos, la dignidad de los gobernados y sobre todo de aquellos que disienten de sus mandatos. Siempre es peligroso, aquí voy a emplear la palabra pueblo no como un significante vacío, sino como sinónimo de ciudadanía, dejar el poder en manos de unos cuantos de las élites llamadas élites políticas. ¿Sí? ¿Por qué? Yo concluyo en esta parte de mi opinión, Mario, porque creer lo que una autoridad sostiene como verdadero y sobre todo como falacia es absolutamente condenable. Sería verdadero si es positivo, si es de verdad verdadero. Y sobre la cuestión de la ley eléctrica, se pasa la historia y el presidente tiene el honor, el oficialismo de tener Voy a mandar a corte después. Una gran derrota legislativa, ¿sí?, para la iniciativa de reforma constitucional, a pesar de la decisión de la Corte de haberla avalado. Lo que hay es, como yo decía la semana pasada por parte del presidente, solo una victoria parcial. Y lo más duro para él es la derrota política simbólica, diría yo, en una suerte de polvo de aquellos lodos del punto de inflexión que fue el no tener en la elección intermedia de junio pasado del 2021 la mayoría calificada, Mario. Bien, René, una disculpa porque intervine al aire de forma equivocada. Muchas gracias, René. Vamos a hacer una pausa, le comparto a la mesa y a la audiencia y regresamos para una segunda ronda. Nada más le pediría a don Pepe que nos deje un anticipo del tema con el que vamos a regresar. Adelante, don Pepe.
Bueno, pues mira, yo creo que lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de que el presidente ya están fijando el tono de la campaña presidencial. Bien. Está en campaña presidencial ya el presidente. Bien, don Pepe, pues vamos a la pausa y ahora regresamos. Pues don Pepe y Mesa en su conjunto, si ese es el tono con el que están iniciando la campaña del 2024, no sé a dónde va a ir a parar, ¿eh? Si es esta la estrategia planteada, pues, don Pepe. Bueno, es la estrategia del presidente. El presidente siempre ha ido hacia adelante. Él viene de la oposición, de una oposición terca, intransigente. Así que no tiene por qué cambiar, porque esa misma actitud y ese mismo tono fue el que le permitió llegar al poder. Y ahorita él está en campaña ya. Esta es la campaña, señores. Y ojo, es una campaña sin candidato, ¿eh? Sin candidato, porque al final de cuentas, ¿saben qué? Ya lo probó la consulta para la revocación. No va a haber candidato capaz de volver a jalar los votos que jaló el presidente López Obrador en 2018. Y eso lo sabe el presidente, por eso él tiene que ser el jefe de campaña, el conductor de la campaña, y pues a ver quién es el candidato. Pero por lo pronto el candidato va a tener que subordinarse como nunca se va a tener que subordinar al presidente. Vamos a ver, pues coincido, no sé si tú lo hagas también, mi querido Roy. Oye, creí que Pepe cuando estaba diciendo que es el jefe de campaña, quiero decir, y si puede el candidato, creí que iba a decir, ¿no? Pero bueno, al paso que iba, ¿no? Pero efectivamente, no es candidato. Ahora, sí va a intentar que el votante esté pensando en él cuando vota, ¿no? El que esté pensando en él, es decir, va a intentar ser personaje de la boleta sin estar en la boleta, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque su presencia durante tantos años como el principal opositor y durante este sexenio como la fuerza del personaje político que es, ha hecho que no surja ningún opositor con fuerza, ni siquiera ningún candidato de gobierno oficialista con fuerza. No hay candidatos de ningún lado, ¿no? Ahorita Pepe hablaba de Morena, pero tampoco se ve del otro lado. Entonces el presidente desde hace tiempo, no en este momento, está pensando electoralmente. Incluso podría decir que desde que planteó el ejercicio de revocación junto con la elección de 2021, ya estaba pensando electoralmente, ¿no? Entonces, sí está pensando, ¿por qué? Porque él sabe que su proyecto, la 4T, la imagen de él, etcétera, depende mucho de que Morena gane en el 2024. Depende de eso. Si no, van a intentar hacer para atrás cosas como la ley del litio, por ejemplo, que es un total distractor, total. Es casi como el gol de la honra, cuando ya me golearon, ya va a acabar el partido. Sí, pero metí un gol al final del partido, ¿no? Para no irme tan goleado. ¿El de la honrilla? El de la honrilla, es el gol de la honrilla. No tiene ningún sentido. Nomás fíjate en la votación en la Cámara de Diputados al día siguiente, del día siguiente del domingo, en la votación, ¿cuántos votos en contra tuvo esa ley? 0. O sea, no tiene sentido. O sea, no hubo votos en contra, no hubo organismos internacionales, no hubo empresas, no hubo países, no hubo nadie diciendo no vayan a votar la ley del litio. No, porque ya estaba incluida en la Constitución la propiedad de todo el subsuelo, ¿no? Pero sí, Morena un poco tratando de distraer la derrota que tuvieron, que insisto, era una derrota planeada por el presidente, la quería, la aceptó, dijo vengan y los voy a exhibir con su voto, sí, pero los iba a exhibir como traidores a la patria, ya es entrar a otro nivel. Y si la exhibición además implica violencia, y tu inicio de este programa de la mesa, Mario, coincido, no es que no pase en otros países, o sea, no es que no veamos en otros países, o en mismo México, no es que no hayamos visto violencia, ha habido golpes, ha habido violencia. Eso no quiere decir que es la política que deseamos o que deberíamos tener. Sí, eso no lo hace menos malo, ¿no? Ahora, perdón, René, voy a tomar una pregunta más para Roy rápidamente. En esto que dices que puede tener distintos propósitos la votación de
o la negativa a la aprobación de la reforma, ¿consideras, Roy, y a la mesa lo planteo también, si esto le libera presión al presidente López Obrador con la administración Biden? Sí, de alguna manera, ¿no? O sea, él ya no va con esto, ya no lo pueden acusar de que el TLC, o sea, todo eso, ¿no? Para su gremio, para sus seguidores, él la propuso. O sea, él no quedó mal, él la propuso y él quiso defender la propiedad de la nación. Los que la aceptaron fueron los opositores, y que ahí puede haber empresas gringas, españolas, etcétera, pero él hizo su intento. Que por cierto, cuando las reformas que vienen, sí las va a plantear, sí, aunque le digan que no van, las va a plantear, claro, y las va a plantear y les va a ser costoso que se las rechacen. A ver, le va a decir, fuera plurinominales, rechácenla, menos dinero a los partidos, menos dinero al INE, menos funcionarios públicos, menos organismos electorales, va a decir toda la austeridad, pero los opositores quieren gastarse el dinero. Es decir, la va a plantear y les va a ser costoso que se la rechacen. La negativa construirá la narrativa, es decir, a la de la campaña. Vamos contigo, querido René. ¿Qué comentario te amerita de todo esto? Mira, Mario, yo sostengo que el patear el bote, la fuga hacia adelante de un líder con la capacidad de acción de propaganda y con la audacia, el atrevimiento político como el que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente está en este punto rumbo al 24, esto viene desde el primer día de su gobierno, sustentado en lo que ha sido él, por su propia biografía política, por su concepto que tiene del gobierno, de la institucionalidad, de la democracia y del Estado mismo. Él, sí, ante el espejo de la realidad y ante lo que le sucede, siempre seguirá poniendo como telón de fondo su espejismo, ¿sí?, de continuar no solo con la venta de ilusiones y creación de sentimientos, de emociones y de confrontación, sino de su presidencia beligerante como estilo y forma de gobierno y como lo que le conviene, como dice don Pepe, sobre todo del punto de inflexión que yo menciono hacia el propio 24, que también reitero. Aquí la cuestión es que como conclusión de esta participación en torno a esto que menciono, Mario, es que polarizará, seguirá polarizando, como también dice don Pepe, no cambiará, pues por supuesto que no, es su naturaleza y así concibe él lograr sus fines a través de esos medios propagandísticos retóricos, de provocar y de excitar estados emocionales colectivos, sobre todo para sus seguidores y para su base llamada dura. No solo como una divisa de distracción con pretensión de desenfocar la atención de los asuntos vitales de la realidad existencial de los gobernados, sino porque, como menciono, esa es su concepción de la política, la concepción de la política no como integración, no como unidad, no como el llamado a consensos, aún con desventajas como la que tiene, sino su concepción de la política del conflicto privilegiado por excelencia, la no política por cooperación, Mario. Bien, René, y bueno, pues una vez agotado este tema, bueno, medianamente porque nos llevaría días quizá, pero vayamos a otros puntos que puedan tener en la agenda en esta mesa, don Pepe, y cedo usted la estafeta porque asuntos hay varios, ¿eh? Sí, hay mucho, pero mira, hoy el presidente mostró, a pesar del optimismo de los mensajes de la secretaria de Seguridad Pública y de los secretarios de la Defensa, la Marina y de Ricardo Mejía, hoy el presidente se mostró inquieto porque la seguridad, otra vez, no lo dijo igual, pero de alguna manera lo que dijo hace unos meses lo repitió esta mañana. Si no resuelven la seguridad, el legado de la 4T va a valer lo que se le unta al queso. Y la inseguridad va más allá de los homicidios. La inseguridad va más allá de los homicidios dolosos, como nos quieren encajonar en eso. Va mucho más allá. La delincuencia organizada está metida en todo, Mario,
en toda actividad ilegal. Ya aquí en el Valle de México son quienes influyen en el mercado de la madera que ellos talan ilegalmente en los bosques alrededor del Valle de México. Nada más para citar un ejemplo. Ese es el gran reto que tiene el presidente y no hayan cómo, porque la receta ya fracasó desde hace tiempo. Y mire, don Pepe, agregaría dos cosas. En los hechos, después del narcotráfico, no hay acciones más violentas de un grupo de crimen organizado que la de los taladores, ¿eh? Son pocos los casos registrados, pero son violentos, muy violentos. Y además, contrasta con una promesa de campaña, y que lo ha ido haciendo en los hechos el presidente, sin duda, de Sembrando Vida. Entonces creo que colocas ahí un punto importante. Vamos contigo, Roy. A ver, mira, ahorita lo que dijo Pepe tiene que ver con lo anterior en algo. Si el presidente algo quisiera, es que no habláramos de esto, que habláramos justo de cualquier debate de polarización a su alrededor. Mientras se hable de él, como ¿no? la reforma eléctrica, el litio, mientras se hable de él sale ganando porque su discurso siempre es muy agradable para la gran proporción de los mexicanos. Pero cuando hablamos de los problemas reales, como el de la seguridad, creo que cuando Pepe dice que es el gran reto, es uno de los grandes retos. El otro es la parte económica, o sea, la parte económica que tampoco le haya funcionado muy bien. La última estimación de ayer del Fondo Monetario Internacional no nos da más crecimiento del que tiene de expectativa negativa, pero de la inseguridad es cierto, su discurso cada vez parece más orientado a no vamos a ver los resultados. O sea, no vamos a ver porque estamos construyendo más una paz que combatiendo la guerra, construyendo la paz y eso va a tardar mucho y a lo mejor no nos toca verlo. Cada vez se parece ahí. La semana pasada, en su mensaje ciudadano, lo que dijo es, hay que quitarle a los jóvenes a la delincuencia, hay que quitárselos. O sea, mi estrategia no es atacar a los delincuentes, sino quitarles a los jóvenes y por eso los programas sociales. Pero los resultados que hoy se dieron de inseguridad no son nada buenos, nada en el promedio, en la cantidad. Es cierto, heredaron una situación espeluznante de inseguridad, es la que le heredaron. Bueno, la mantiene. O sea, no es que anda buscando indicadores para ver poquito que haya bajado en algunos delitos. No, se mantiene en la forma espeluznante, pero el problema es que lleva ya 40 meses de 70, ¿no? Entonces, ese es el problema. Creo que sí es uno de los pendientes que tal vez nos deje cuando se vaya. Pues sí, sin duda lo es, René. Pues tiene una lista de pendientes, Mario, muy grande, casi en todos los asuntos centrales de la demanda de la agenda nacional. Bien hace don Pepe en volver a reafirmar como punto central, como Roy agrega, la cuestión económica de la inseguridad. Por ello es que, regresando como inicias el noticiario y regresando a este asunto de la violencia mencionada, es que es absolutamente condenable que haya y que continúe, a más del enojo y de la preocupación y el desconcierto del presidente, esa llamada cólera presidencial en el contexto de la violencia criminal a la que hace referencia don Pepe, que se extiende como un desafío central, sí, entre todas las otras, a la integridad de los ciudadanos, a no cumplir por parte del gobierno y del Estado el primer requisito al que está llamado todo gobierno, que es preservar la seguridad de las personas y de sus bienes. Por ello es que uno o yo empleo la palabra lamentable, que haya este clima de tratar de normalizar para lograr sus fines un clima de violencia verbal que nada hace bien a la República. Enfatizo la República, como bien diría siempre mi estimado don Pepe Fonseca. Bien, pues gracias, René. Y vamos con un último comentario a todo esto que me parece que, como dice Roy, tiene puntos que se tocan, hay, me parece, coincidencias en todo ello. Y yo me preguntaría si en esta normalización que ha tenido nuestra sociedad o que hemos tenido como sociedad hacia el fenómeno de la violencia, pues acabe siendo un tema que sabemos que ahí va a quedar
para siempre, ¿no? Justo ayer decíamos, la administración de Claudia Sheinbaum, pero bueno, particularmente García Harfuch, ha detenido 450 miembros del cártel de Tepito. Y ni así, y ni así. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de la violencia? ¿Ya lo cosificamos, ya lo normalizamos y arrancamos con estas conclusiones, don Pepe? Sí, mira, yo creo que tristemente se está volviendo ya normal. Tú ves de pronto, hoy en la mañana entrevistaban a una señora ya mayor en algún lugar de provincia, no supe dónde. Encontraron el cadáver de una jovencita. Y la señora pues dice, pues no funcionan las cámaras, están apagadas desde hace muchos, en los alrededores de Monterrey, no funcionan las cámaras. Dice, pero bueno, pues a ver cuándo las arreglan. Ni modo, son cosas que pasan. Y se encoge de hombro. Eso es lo que está ocurriendo, porque primero empieza la indiferencia, y lo terrible, Mario, es que después nos llegue la insensibilidad, porque de la insensibilidad vienen hechos monstruosos. Bien, don Pepe. Roy. A ver, coincido contigo en que sí, decir cosificado está feo, ¿no? Pero que haya normalizado, se haya vuelto cifra, ¿no? Que haya vuelto cifra más que persona. Mira, y no nomás en la parte de la inseguridad, los asesinatos, los muertos, en la parte de que se mataron entre ellos, entonces como se mataron entre ellos, no importa ni siquiera sus nombres, ya no importa nada de ellos porque eran delincuentes que se matan entre ellos. Bueno, no siempre es entre ellos, bueno, tampoco, son 8, 7, 5, y se han vuelto cifras, y que la cifra de muertos durante el mes de marzo en promedio fueron 28 y no 23 como había sido en febrero, 88, 83, no, son números. Ese es el problema, que lo hemos como normalizado y vuelto cifra como para ver récords, bajó, subió, y no pensar que son personas. Pasa el caso de las mujeres, ¿no? De repente hay una persona, una muchachita a la que estamos siguiendo el caso, pero nos enteramos que además de ella hay 5, 6, 7, 8, hay 10 que no las habíamos volteado a ver, que son cifras. Nomás quisiera yo nada más concluir con algo. Mira, hay 2 fines de semana intensos que hemos vivido, los últimos 2. El día 10, la parte de la consulta revocatoria generó polarización. 17, la aprobación de la reforma eléctrica generó polarización. Y hoy hay una pregunta recurrente que incluso se acusaron en la Cámara, que la van a pagar en los comicios de junio. Ninguna de las dos tiene gran implicación para los comicios de junio. Para junio, que hay 6 elecciones de gobernador, ya desde el principio, desde antes de todo esto, Morena va adelante y llevarse 5 o 4 de esas 6. Eso va a pasar. No porque haya pasado algo distinto el día 10 o el 17. No tienen nada que ver con lo que está pasando en las campañas electorales en 6 entidades. Bien, Roy. René. Mario, yo les diría que ante lo que estamos viviendo, no es necesario que cada decisión la convierta el oficialismo, el gobierno o el propio presidente en una lucha épica contra lo que ellos consideran sus enemigos, y menos hablando de esta situación de la violencia que emplees, como lo dijo don Pepe al inicio de su opinión, la aseveración de traición a la patria y de acusar de traidores a los que tienen el derecho a disentir y de actuar institucional y democráticamente en el Congreso o en la vida diaria o cotidiana. No puedes estar considerando todo el tiempo en esa dualidad simplista de amigo-enemigo. Hay que dejar de poner, como dicen los clásicos, menos épica, y más estudio del impacto de las decisiones. El mundo no se divide entre amigos y enemigos, el mundo es mucho más complejo. Aquí el asunto, cuando hablamos de políticos que hacen uso irresponsable de la palabra sin medir sus consecuencias, es que todo gobernante de ese corte, sea populista de izquierda o populista de derecha, el asunto para esta cuestión de la indeseable, entre comillas, normalización de la violencia, es que consideran que no hay límites, Mario, Roy, don Pepe, que no hay límites a lo que yo considero para su demagogia.
no reconocen, Mario, que sus acciones desbordadas y esas falacias que por serlas son infundadas tienen consecuencias improductivas y perniciosas para la buena marcha de los asuntos públicos y de un gobierno eficiente y responsable. Muchas gracias, Mario, te mando un fuerte abrazo a tu audiencia, a la audiencia de Joaquín. Don Pepe, Roy, abrazo grande. Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que para mí siempre ha sido un honor y una distinción estar con ustedes. Lo dije desde el día 1 y hoy lo mantengo. Gracias a los tres. Gracias, Mario.